Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Hoy estamos a jueves sacerdotal, que el Señor nos colme de gracia y fortaleza y bendición. Hoy estamos celebrando a siete fundadores, dice aquí, los siete santos fundadores en el año 1233. 1233, escuchamos a estos siete santos en un momento para escuchar sus nombres y inclinarnos a la gracia de mi Señor. Hoy, jueves sacerdotal, elevamos nuestra plegaria pidiéndole al Señor eh, que esté con nosotros, el cual nos enseña a adorar, nos enseña a elevar nuestra plegaria, a alabar y bendecir. Bendecidos todos desde la parroquia de Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen, elevamos nuestra plegaria y nos presentamos en su presencia hoy dentro de unos momentos, media hora, para tener la exposición del Santísimo y comenzar ese encuentro de adoración al Señor. Escuchamos esta alabanza y nos ponemos en su presencia. Creo que esta es la misma de ayer. Sí, vamos a poner otra. Ok. Jesús y su discípulo.
Familia, todos los jueves que el Señor nos invita a tener esta celebración de exposición de Santísimo, nos recuerda el Señor que son los jueves sacerdotales donde Él instituyó la Santa y Sagrada Eucaristía y nos invita a tener esa presencia. Antiguamente en la iglesia, si tú recuerdas de acuerdo a tu edad de fe, todos los jueves era estar en el Santísimo, los viernes hacer ayunos y abstinencias o hacer el Via Crucis y tener ese encuentro de cada jueves y cada viernes. No propiamente era el Jueves Santo y el Viernes Santo, sino que había una marcha continua de esta acción litúrgica que fue llevándose de grande bendición, como una tradición. Mas sin embargo se ha reducido y el mundo ha cobrado su materialismo y nos ha reducido ese caminar, ese campo de acción en una nada más ejercicio de un solo día, Jueves Santo, Viernes Santo. Mucha gente lo hace así, lo vive así y no es correcto tener esa situación limitada. Bueno, pues hoy en este día que algunos sacerdotes, también nosotros, ya nos ponemos el Santísimo. Los hermanos sacerdotes se limitan nada más a una hora antes de la misa los jueves. Gracias a Dios lo hacen. Pero realmente el Santísimo es como para que los pongamos todo el santo día del jueves. Aquí en esta parroquia, tu servidor deseamos ponerlo a las 9 de la mañana y de ahí hasta las 6 de la tarde para tener ese encuentro. Sé que es limitado en ese proceso, tener ese conocimiento de Jesús es entregarnos con mayor espíritu a la adoración. Recuerdo en la antigua parroquia, la que no se puede nombrar en esta, perdón. Hermosamente hacíamos 24 horas de oración. Sí, comenzábamos a las 8 de la noche y acabamos hasta las 8 de la noche del día siguiente. 24 horas en un jalón de bendición. Y por supuesto que haya estructura y había grupos determinados para poder tener esa situación de bendición. De ese grupos que íbamos constantemente al Santísimo sabiendo con quién estábamos, enfrente de quién estábamos. Y bueno, pues es hermoso que esas 24 horas que se llevaron durante un buen periodo, creo que fueron como 3 veces en cada comunidad que vivimos esas 24 horas del Santísimo y fue hermoso la expresión divina de Dios que nos acompañó. Y bueno, cuando tú entras a una comunidad, por ejemplo, mi experiencia aquí, pues es cuestión de saber que sí aman a Jesús, sí lo conocen, pero realmente nada más en la primera etapa que se llama Eucaristía, en la segunda etapa de adoración, pues se han limitado a lo que el sacerdote les da y eso es muy pobre, es muy empequeñecido. Pero pues el Señor sabe sus obras, el Señor sabe porque así lo ha permitido Él. Y bueno, pues les exhorto a tener ese encuentro ahora que lo tenemos cerca. En las 9 comenzamos la situación de la adoración al Santísimo, invitándoles a todos a tener ese encuentro dentro de media hora, tener ese encuentro con Jesús Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los 7 santos fundadores que celebramos hoy en el año 1233. Eran 7 amigos comerciantes de la ciudad de Florencia, Italia. Sus nombres: Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia y poco a poco fueron convenciéndose de que debían abandonar lo mundano y dedicarse a la vida de santidad. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al monte Cenario a rezar y a hacer penitencia.
la idea de irse a la montaña a santificarse le llegó a el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, y la pusieron en práctica el 8 de septiembre, el día del nacimiento de Nuestra Señora. Ellos se habían propuesto propagar la devoción de la Madre de Dios y de confiarle a ella todos los planes de sus angustias. Y tan buena madre le encomendaron que les ayudara a convertirse de sus miserias espirituales y que bendijeran misericordiosamente sus buenos propósitos. Y dispusieron llamarse siervos de María o servitas. En el monte Cenario se dedicaban a hacer muchas penitencias y muchas oraciones, pero un día recibieron la visita del señor cardenal delegado del sumo pontífice, el cual les recomendó que no se debilitaran demasiado con la penitencia excesiva y que más bien se dedicaran a estudiar y se hicieran ordenar sacerdotes y se pusieran a predicar y a propagar el evangelio. Así lo hicieron y todos se ordenaron sacerdotes, menos Alejo, el menor de ellos, que por humildad quiso permanecer siempre como simple hermano y fue el último de todos en morir. Un Viernes Santo recibieron de la Santísima Virgen María la inspiración de adoptar como reglamento de su asociación las reglas escritas por San Agustín, que por ser muy llena de bondad y de comprensión servía para que se pudiera adoptar a ella los 9 aspirantes que quisieran entrar en su comunidad. Y así lo hicieron, y pronto esa asociación religiosa se extendió de tal manera que llegó a tener 100 conventos, y sus religiosos iban por ciudades y pueblos y campos evangelizando y enseñando a muchos con su palabra y buen ejemplo en camino de santidad. Su especialidad era una gran devoción a la Virgen María, la cual le conseguía maravillosos favores de Dios. El más anciano de ellos fue nombrado superior y gobernó la comunidad por 16 años. Después renunció por su ancianidad, y pasó sus últimos años dedicados a la oración y a la penitencia. Una mañana, mientras rezaba los salmos, acompañado de su secretario, que era San Felipe Bonecio, del santo anciano recostado su cabeza sobre el corazón del discípulo, y quedó muerto plácidamente. Lo reemplazó como superior otro de los fundadores, Juan, el cual murió pocos años después, un viernes, mientras predicaba en sus discípulos acerca de la pasión del Señor. Estaba leyendo aquellas palabras de Lucas, y Jesús, lanzando un fuerte grito, dijo: Madre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El padre Juan, al decir estas palabras, cerró el evangelio, inclinó la cabeza y se quedó muerto muy santamente. Lo reemplazó el tercero en edad, el cual, después de gobernar por mucho entusiasmo a la comunidad y hacerla extender por varias religiones, murió con fama de santo. El cuarto, que era Bartolomé, llegó a una vida tan angelical pureza que al morir se sintió todo el convento lleno de un agradecimiento perfume, y varios religiosos vieron que de la habitación del difunto salía una luz brillante y subía al cielo. 2 de los fundadores, Hugo y Gerardino, mantuvieron toda la vida entre sí una grande y santísima amistad. Juntos se prepararon para el sacerdocio y mutuamente se animaban y se corregían. Después tuvieron que separarse para irse cada uno a lejanas regiones a predicar. Cuando ya eran muy ancianos, fueron llamados al monte Cenario para una reunión general de todos los superiores. Llegaron muy fatigados por su vejez y por el largo viaje, y aquella tarde charlaron emocionados, recordando sus antiguos y bellos tiempos de juventud y agradeciendo a Dios los inmensos beneficios que les había concedido durante toda su vida. Rendidos de cansancio, y fueron a acostarse cada uno a su celda, y esa noche el superior
San Felipe Venecio vio en sueño que la Santísima Virgen María venía a la tierra a llevarse dos blanquísimas azucenas para el cielo. Al levantarse por la mañana supo la noticia de que los dos inseparables amigos habían amanecido muertos y se dio cuenta de que Nuestra Señora había venido a llevarse a estar juntos en el paraíso eterno, y aquellos dos que tanto habían amado a ella en la tierra y que en tan santa amistad habían permanecido por años y años, amándose como dos buenísimos hermanos. El último a morir fue el hermano Alejo, que llegó hasta la edad de 110 años. De él dijo uno de los conocidos: cuando yo llegué a la comunidad solamente vivía uno de los 7 santos fundadores, el hermano Alejo, y de sus labios oímos la historia de todos ellos. La vida del hermano Alejo era tan santa que servía a todos de un buen ejemplo y demostraba cómo debería ser los santos de santo los otros 7 compañeros. El hermano Alejo murió el 17 de febrero del año 1310, y de estos santos fundadores nos animen a aumentar nuestra devoción a la Virgen María y a no cansarnos nunca de propagar la devoción de la Madre de Dios. Bueno, pues hermanos, hoy estamos celebrando a estos 7 fundadores que el Señor nos regala en este día jueves sacerdotal, a tener ese encuentro de bendición, ese encuentro de gracia en su presencia santa y gloriosa. Vamos al Evangelio del día, a entregarnos a escuchar su palabra, para hacer mención de que esta palabra viene de Dios, viene de lo alto. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se le llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues en esta mañana de jueves sacerdotal hay una grande proclamación en el Evangelio de San Marcos que hoy nos da, de la cual Jesús y sus discípulos se dirigían a un poblado de Cesarea de Filipo, un lugar como de relax, un lugar de descanso, retirado de la comarca de Israel, de la zona de Israel. Y en esa situación Jesús ve que los discípulos están de una manera holgados y relajados, y es el momento para hacer como una especie de evaluación, preguntándoles y sondeándoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta es como un sondeo de preguntarte si tú hablas de deporte, tú hablas de política, tú hablas de las redes sociales, tú hablas de qué hablas en el día. Es decir, ¿quién soy yo? ¿Cuál tú has hablado y que has conversado con los demás? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué soy yo? Entonces, cuando Jesús hace este sondeo, esta pregunta, nos hace énfasis de que todo lo que me rodea a mí de hablar, ¿qué hablo? Todo lo que me rodea a mí hablar, de tratarte a ti, ¿cómo te trato de lo que hablo?
de lo que digo, de lo que exclamo? ¿Cómo te trato de lo que pienso, de lo que nosotros conversamos? Y si te das cuenta, algunas personas tenemos que ayudarle para poder decirle, ya pasa a otro capítulo. Ya tienes 3 veces que narras eso. Tenemos que ayudarles un poquito, porque a veces siguen hablando de lo mismo. Y no hablan de Dios, no hablan de la situación. Están como detenidos en ese momento de su pensamiento, de su conversación, de su estilo, de su forma. Cuando Jesús le pregunta quién dicen que soy yo, ellos comienzan a narrar qué es lo que han hablado, y qué es lo que han hablado es lo que han tenido respuesta. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros algunos de los antiguos profetas. Entonces, cuando Jesús escucha esa referencia, es el eco que tú has hecho en tu vida con los demás, un eco que va prolongándose, va ampliándose, es el eco que tú has manifestado al contexto de los demás. Y por eso mismo es importante ver que nosotros tengamos ese proceso de entender que lo que hablas genera una resonancia, va ampliándose. Lo que hablas genera una resonancia de lo que vas ampliando. Si hablas mal, la resonancia seguirá con una situación pues mala, desagradable. Pero si hablas bien, esa resonancia va a producir una grande bendición, un sentido agradable de tu persona, por la cual se acomide uno a platicar, a conversar, a lo mejor hasta chancear porque eres agradable. Pero cuando nosotros vemos que hay personas que no tienen ese sentido, pues realmente a veces ni siquiera uno se acerca a tener esa conversión, ese espíritu de ser agradable ni nada. Hoy por eso mismo Jesús le hace como que ese sondeo. Pero a la vez también me cae a la mente que Jesús les pregunta para que no te estaciones de lo que tú eres enviado mío. Porque eres enviado mío, es importante recordarte que no tienes por qué llenarte de la gloria que le pertenece a Dios. ¿Qué quiero decirte? Muchos de nosotros, los ministros del Señor, sacerdotes, tenemos carismas que Él nos regala. Pero Él nos regala esos carismas, solamente Él, nadie más. Y cuando nosotros somos obedientes en la oración, obedientes en la iglesia, obedientes a las Sagradas Escrituras, obedientes a una disciplina de la gracia divina del celibato, de la castidad, dentro de ese campo de obediencia que son muchas áreas, pues el Señor nos regala ese compromiso de saber que somos parte de Él, pero que no nos debemos de quedar con la gloria que le pertenece a Él. Por eso Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Más de una manera personal. Porque a ti, hermana, que estás ahorita escuchándome, también te regala el Señor los atributos y carismas, los dones y virtudes, las cualidades y las gracias. Pero ten cuidado si te las apropias, porque tienes que ser servidor, y tienes que continuar que fluyan hacia los demás. Y en cuanto más fluyen, más se te compartirán. De tal manera que cuando nosotros vemos que Jesús le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pues debemos demostrar esa situación firme. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Responde Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro tiene esa naturaleza fuerte, firme. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en ese contexto, por consiguiente, hay una respuesta específica de amor y de bendición. Por eso, cuando nosotros escuchamos esa parte de la palabra, escuchamos que nosotros debemos de tener vivo la presencia de Jesús, no detenido en un ritual, no detenido en una acción, sino vivo. ¿Qué significa vivo? Que tenemos que tener un rol constante y continuo de la gracia divina del Señor. Por eso, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuando Jesús escuchó la firmeza de Pedro y acentuó
Pedro la grande presencia de Dios por la cual Pedro no ha llegado ni por la carne ni por la sangre, sino porque él, nuestro Padre, Papá Dios se lo concedió, porque nadie llega al Padre sino a través del Hijo, y nadie llega al Hijo sino el Padre se lo permita. Entonces Pedro ha llegado a la presencia del Padre a través de Jesucristo, y por eso puede visualizar: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y es cuando Jesús le declara toda la carta abierta a los discípulos. El Hijo del Hombre, dice, luego se puso a explicarles: es necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitada al tercer día. Cuando Jesús le abre la carta a los discípulos, pues realmente se escucha fuerte y pesado. Si tú eres mi Mesías, si tú eres mi Salvador, yo te estoy llamando con mi materia de barro, te estoy llamando con mis limitaciones, te estoy llamando con mi pensamiento. Yo todavía no puedo elevar mi plegaria con el alma para poder ver que el padecer, sufrir y morir sea un paso del plan del Padre. Entonces Pedro, el mismo que le dijo que tú eres el Mesías, lo llevó aparte a Jesús y para disuadirlo: no te puede pasar a ti eso, no puede pasarte a ti eso. Entonces en ese momento Jesús lo retira, viendo a sus discípulos, por corrección general a todos lo retira y le dice: apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios sino según los hombres. Entonces nosotros muchas veces tenemos juicios emocionales: es que no quiero que te pase nada, no te quiero que te vayas a enfermar, no quiero que te vayas, y ese es un sentimiento muy bueno, humano, pero es muy emocional, porque todos estamos de paso aquí. Y el mismo Jesús nos lo manifiesta: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer lugar, el tercer día. Entonces cuando escuchamos este plan, escuchamos ese espíritu que el Señor nos da para nosotros tener abierto nuestro corazón. Y ahí es donde el Señor quiere que tú y yo vayamos acercándonos, no con un espíritu emocional, sino con un discernimiento. ¿Por qué? Porque el día de mañana ese Hijo de Hombre, si Jesús hubiera dicho Cristo tiene que padecer, si Jesús hubiera dicho el Mesías tiene que padecer, si hubiera dicho el ungido tiene que padecer, no, dice el Hijo del Hombre. Es decir, tú y yo tenemos que padecer, tenemos que sufrir, tenemos que aprender a morir. Y no hablo propiamente de ahorita de una muerte eterna, de una muerte carnal, sino hablo de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, de la vanidad, una muerte al pecado que muchas veces nos hace creer que tenemos autoridad sobre aquel, sobre aquella, y podemos someterlo o sobajarlo u oprimirlo. Por eso mismo hoy te invito a que tenemos cuenta de que tenemos que morir al pecado, a la soberbia, al orgullo, a aquella realidad que te hace levantar el tono o decir majaderías y groserías y creas que estás bien, o creas que por lo que pasó ayer tú hoy te levantaste sin levantarle la voz a los demás o la mirada a los demás, y pues realmente no es el plan. Por ello la gracia de mi Señor Jesús nos dice que tengamos ese espíritu de saber entregarnos a padecer, sufrir y morir en este día para resucitar cuando el Señor lo tenga presentes. Hoy, hermanos, en este día jueves sacerdotal, el Señor nos está invitando a abrir nuestro corazón y a disponernos en su presencia santa, gloriosa y eterna. Bendecido seas en el Señor, hermanos, que el Señor te colme de gracia y fortaleza, te llene de su amor. Feliz jueves sacerdotal. En un momento les invito a estar en el Santísimo Sacramento del altar, en la adoración, en este mismo canal, en esta misma página. Dios los colme de gracia, fortaleza y bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal para todos. Dios los bendiga.